Muy buenos días, estimados estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. Bienvenidos a la sesión número 14 de nuestro curso de estudio de impacto ambiental. Sean bienvenidos. Espero que estén teniendo una jornada muy buena. Y pues vamos a dar inicio a esta sesión, ya que la sesión número 13, que es la primera después de la segunda evaluación parcial, ya la tuvimos antes de la evaluación parcial. Entonces, bienvenidos. Ya casi estamos por finalizar el curso. Ya estamos en la semana 14 de 16. Entonces ya esta sería la antepenúltima clase, ¿verdad? Vamos a estar trabajando este día pues varios temas. Un poco difícil que nos vaya a alcanzar el tiempo para explicarlo todo detenidamente. Sin embargo, vamos a ir remarcando algunos puntos que se deben considerar. Para esta semana, el trabajo a realizar va a ser hablar sobre ese resumen ejecutivo que lleva el estudio de impacto ambiental, ¿verdad? Yo creo que, me imagino que ya la mayoría de ustedes ha llevado cursos de investigación, y dentro del curso de investigación pues tenemos el resumen ejecutivo, ¿verdad? Que es un resumen de nuestro proyecto, y también vamos a estar viendo lo que son las fases del proyecto, la descripción del proyecto, la fase de construcción, la elaboración de incisos, también los incisos 1, 2, 3 y 4 de los términos de referencia de un estudio de impacto ambiental. No olviden que en su carpeta, la que compartimos de Drive, en esa carpeta se encuentran ya los requisitos para los estudios de impacto ambiental, que espero que hayan ya ustedes revisado. Eran aproximadamente 5 o 6 archivos por ahí los que van en la carpeta que se llama EIA, y en esa carpeta pues aparecen lo que son los requisitos básicos para la presentación de actividades nuevas. Entonces ahí hay un acuerdo gubernativo que es el 137-2016, o sea que es el REXA, o el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, y también su reforma, ¿verdad? Que también la reforma pues ya está subida ahí a la plataforma, ¿no? Bien, entonces en la semana 13 nosotros estuvimos hablando sobre los requisitos legales y los requisitos básicos, ¿verdad?, de soporte legal. Hablamos sobre la presentación de los planos, cómo deberían ser los planos, en qué formatos los acepta el Ministerio de Ambiente. Recuerden que aunque diga ahí 3 formatos, regularmente el Ministerio de Ambiente pues solicita esto en hojas tamaño carta, ¿verdad? Aunque vaya así muy disminuido, pero regularmente de esa manera lo acepta, ¿verdad? Y terminamos hablando sobre las categorías de los proyectos B1, B2 y A. Entonces ya esa información pues se dio en la clase 13, y solo para ir resumiendo, en la clase 13 pues estuvimos hablando sobre el estudio de impacto ambiental, los requisitos legales. Vimos cuáles son los pasos a seguir, ¿verdad? Primero, la contratación de un consultor ambiental, que se tengan a la mano todos los documentos legales del representante legal y también de la empresa. También el original del informe técnico según la guía de términos de referencia, proporcionados por el Ministerio de Ambiente, la constancia de publicación en un diario de mayor circulación, y de una vez nos aclaran que no debe ser el diario de Centroamérica, ¿no? Y nos dan el tamaño de 2 por 4 pulgadas. Y este dato era bien importante, ¿verdad? Este dato era bien importante sobre los idiomas mayas, ¿verdad? Si la publicación debe ser en dichos idiomas, dice según el artículo 33 del reglamento 23-2003, ¿verdad? Información multilingüe puede ser obtenida en el INE o el Instituto Nacional de Estadística.
Vimos los documentos legales, ¿verdad? Lo que era el acta notarial de declaración jurada. Todo esto debe ser autenticado por un abogado, ¿verdad? El nombramiento del representante legal con su registro respectivo, el documento de derecho sobre predio, la patente, si es una empresa, si es una sociedad o una sucursal. Ahora pues está de moda esto del RTU, y como les digo, traten de actualizar su RTU, porque hay mucha información que ahora solicitan y hay que llenar. Entonces actualícenla, porque si no se les puede bloquear el NIT y va a tener que tener algunos días sin tener su RTU activado o actualizado. No pueden hacer ninguna gestión si no tienen su RTU al día. Entonces, por favor, revisen eh, la información que ustedes tienen en la SAT, actualicen, porque muchas veces uno puede cambiar de teléfono o de correo electrónico y no tener actualizada la información. Entonces, por eso es que la SAT constantemente le solicita a uno que actualice su RTU. Entonces, documentos legales del consultor también, la fotocopia autenticada de licencias, contratos, certificaciones, resoluciones, oficios, providencias, permisos o dictámenes del Ministerio de Energía y Minas, del CONAP, del INAP, del Ministerio de Salud Pública, de Gobernación y algún otro, si dependiendo del tipo de proyecto cuando aplique, ¿verdad? Estos son los requisitos básicos del soporte legal. Entonces, todo esto lo vimos en la clase número 13, ¿verdad? Y estuvimos hablando sobre todo lo que eran los requisitos legales. Y ahora pues vamos a estar hablando sobre lo que es el resumen ejecutivo, ¿verdad? De lo que es el estudio de impacto ambiental. Y así como en los cursos de proyectos, por ejemplo, se nos enseña a hacer resúmenes ejecutivos, aquí también tenemos esa sesión o esa parte, digamos, de lo que es el resumen ejecutivo. Hay un estudio de impacto ambiental que es un proyecto hidroeléctrico de ingeniería civil más que todo, y ahí tiene pues en el 2020 fue elaborado, y voy a presentarles algunas partes, digamos, generales, digamos, que necesitamos conocer, digamos, cuáles son las partes de un proyecto ejecutivo. Tal vez alguno de ustedes ya la hizo, y entonces digamos que ya conoce cómo hacer un resumen ejecutivo. Sin embargo, para aquellos que todavía no lo conozcan, voy a subir a nuestra cuenta de Drive, voy a subir un proyecto hidroeléctrico que se llama Cocorná 3. Este es un estudio de impacto ambiental que se hizo en el 2020, en diciembre de 2020, y está bastante completo. Entonces, recuerden también tener al día sus habilidades en manejo de la ofimática, más del Word, para poder elaborar índices automáticos, índices de tablas, índices de figuras, listados, verán, todo esto de saber encabezados y pies de páginas, cómo hacer referencias, lo tienen que tener bien fresco, porque no hay nada como una buena presentación de un proyecto. Muchas veces todavía lo hacemos a la antigüita, ¿va? Espero que ustedes no lo hagan a la antigüita, pero que muchas veces pues ahí se está elaborando un índice todo torcido, ¿verdad? Sino que siempre tiene que tener una muy buena presentación, ¿verdad? Eso habla mucho de nosotros. Muy bien, vamos a ver entonces, primero vamos a ver qué es un resumen ejecutivo. Ya hicimos entonces un breve repaso sobre lo que vimos en la clase número 13 antes de su evaluación. Hablamos sobre los términos de referencia, sobre el marco jurídico, de todas estas fases, la presentación de planos obligatorios, planos específicos, según el tipo de proyecto. Por ahí entonces nos quedamos. El día de hoy, pues algunos compañeros me han solicitado la presentación número 13. Les voy a estar haciendo llegar la 13 y la 14, ya que están en la misma pizarra.
Entonces, más tarde, al finalizar la clase, les voy a estar enviando la presentación para que ustedes puedan leer ahí lo que necesiten. Bien, vamos entonces a empezar a ver qué es un resumen ejecutivo. Voy a anotar por acá, resumen ejecutivo. Y como les digo, ya muchos de ustedes pues han llevado ya cursos de investigación, y en esos cursos pues ahí se nos indicó que era un resumen ejecutivo. Sin embargo, vamos a hacer un breve repaso aquí de lo que es un resumen ejecutivo. Muy bien, vamos a ver entonces por acá. Bueno, entonces cuando nosotros digamos, vamos a presentar un estudio de impacto ambiental, se nos solicita un resumen ejecutivo. Y en forma teórica, digamos, un resumen ejecutivo es un plan de la empresa, dice en miniatura, empresa o persona individual que vaya a hacer su proyecto, ¿verdad? Y el propósito es captar el interés de un tercero, inversor o socio, y hacer que lea el plan completo. Hay muchas definiciones, digamos, sobre lo que pudiera ser un resumen ejecutivo. Esta me pareció interesante, ¿verdad? Todo va a depender del enfoque que se le esté dando, ¿verdad? Entonces, todos, digamos, en algún momento de nuestra vida leímos informes o hicimos informes de trabajo escritos, ¿verdad? Este es un informe escrito, un trabajo escrito, porque podemos dar informes verbales, ¿verdad? Sin embargo, este es un trabajo escrito, y muchas veces cuando vemos los informes, vemos que son bastante grandes los informes impresos, y nosotros como ingenieros ambientales y personas, digamos, que estudian algo relacionado con el ambiente, tenemos que ser lo más cuidadoso en el uso del papel, ¿verdad? Entonces, sin embargo, pues han habido estos casos donde los informes generales, digamos, son muy grandes, ¿verdad? Hay formatos, formularios, el texto que uno escribe normalmente, ¿verdad? Y, sin embargo, debe existir, digamos, en todo ese informe algo que resuma, digamos, todo el contenido. A eso, pues, le llamamos el resumen ejecutivo, ¿verdad? Nos hemos encontrado, digamos, muchas veces cuando somos estudiantes universitarios, eh, que se nos solicitan trabajos bastante extensos, ¿verdad? Y nosotros, o tiene muchos puntos, digamos, nuestro trabajo, y nosotros con tal de impresionar hacemos trabajos bastante grandes en contenido de hojas, ¿verdad? Gastamos muchas hojas, mucha tinta. Sin embargo, debe hacerse más sintetizado, ¿verdad? Debe ser como un resumen ejecutivo, ¿verdad? Por eso se llama resumen, ¿verdad? Porque ahí uno engloba toda esa información. Entonces, cuando nosotros hablamos de un resumen, digamos, no estamos hablando más de un documento muy extenso, ¿verdad? Por eso el título de esta sesión se llama resumen ejecutivo, ¿verdad? Como ustedes pueden ver ahí, el contenido, digamos, de la temática, ¿verdad? Entonces, uno tiene la noción, digamos, de lo que es el resumen en mente, ¿verdad? Uno sabe que si lo ponen a hacer un resumen, ya sabe qué hacer uno, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces cuando uno ha aprendido mal, digamos, hacer algunas cosas, y uno hace un resumen, lo que hace muchas veces es copiar y pegar fragmentos del mismo trabajo, pero no es así, ¿verdad? Eh, un resumen, pues, es algo que engloba o sintetiza, ¿verdad? El todo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra resumir, ¿verdad? Entonces, es como reducir, ¿verdad? Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, reducir a términos que sean breves y que sean precisos, o considerar, digamos, tan solo
y repetir abreviadamente, digamos, lo esencial del texto, ¿verdad? Voy a colocarles aquí la definición de resumir, ¿verdad? Porque como les digo, muchas veces lo que hacemos es copiar un fragmento del texto, cuando resumir, como lo tenemos acá, es reducir a términos breves y precisos, o considerar tan solo y repetir abreviadamente lo esencial de un asunto o materia. Eso es lo que es resumir, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos nosotros aquí de un resumen ejecutivo, no es un documento extenso, ¿verdad? Sino es un documento que sintetiza todo lo que hay que hablar sobre el proyecto. Entonces, eso es en general lo que es un resumen, ¿verdad? Y acuérdense que el tema de este día es el resumen ejecutivo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros elaboramos este resumen ejecutivo, como dice un documento, digamos, del doctor Sampieri, debe proporcionar, digamos, debe ser cautivador. Solo el solo uso del título debe llamar tanto la atención que quisiéramos leerlo, ¿verdad? El título es ya una gran parte, digamos, de ganancias, si lo hacemos bien, de poder hacerlo de tal manera que llame la atención, ¿verdad? Entonces esto lo indica el doctor Sampieri, ¿verdad? Con el resumen ejecutivo, digamos, los que lean, digamos, este resumen deben ser capaces de entender de qué se trata el proyecto, ¿verdad? Y conocer la lógica del proyecto que ustedes están presentando, ¿verdad? Presentar, digamos, a qué se dedica la empresa, a qué tipo de clientes se está dirigiendo, todos esos aspectos digamos, es un proyecto de producción que organizan y fortalecen su proyecto, ¿verdad? Algunas, digamos, preguntas de qué debería contener el resumen ejecutivo, pues va a depender del tipo de proyecto, ¿verdad? Digamos, preguntas como cuál es la actividad de la empresa, cuál es o qué es lo que, a qué se dedica, pero eso lo voy a hacer con un ejemplo de un resumen, ¿verdad? Voy a ir colocando aquí, aunque no es una camisa de fuerza, no todos los resúmenes ejecutivos son iguales, ¿verdad? Todo va a depender del tipo de proyecto, pero la estructura básica es la misma. Entonces, parte de un resumen ejecutivo. Muy bien, vamos a ver entonces, como les digo, esto no es una camisa de fuerza y no es que debamos de cumplirlo siempre así como vamos a indicar las partes ahorita. Entonces, en las partes de un resumen ejecutivo, digamos, podemos tener, voy a irlas anotando aquí. Podemos tener una breve introducción. Siempre debemos de tener una breve introducción por acá. Luego, pues vamos a ver las generalidades. Vamos a colocar aquí como número 1. Luego, pues ya nosotros hacemos una descripción general de nuestro proyecto. Número 3, aquí en este tercer punto, pues ya viene lo que es la descripción del proyecto. Entonces no tiene que ser muy grande, es una descripción breve, es un resumen. Descripción del proyecto. Y dentro de esta descripción del proyecto, ustedes tienen que hacer una muy buena descripción de lo que es, por ejemplo, en la ubicación del proyecto, qué es lo que hace su proyecto. Entonces, todo esto debe estar bien elaborado en lo que es el resumen ejecutivo. Entonces, toda la descripción del proyecto, dependiendo, aquí no voy a colocar su índice, aunque podría colocar algunos por acá,
Pero en la descripción del proyecto ustedes tienen que ser capaces de explicar bien todo lo que su proyecto pues conlleva, ¿no? En la, digamos, en el ejemplo que les va a llegar, es el ejemplo o la descripción es de un proyecto hidroeléctrico y entonces ellos explican ahí que es una pequeña central generadora de electricidad con base en una porción de la oferta hídrica de cierto río, ¿verdad? Nos dicen la localización, ¿verdad? La ubicación localizada en la región del oriente, ¿verdad? Hablan sobre las medidas de su terreno, la ubicación geográfica, a qué departamento, municipio, aldea, caserío pertenece, digamos, ¿verdad? Hablan sobre la extensión del terreno, a qué departamento pertenece. Entonces hacen una muy buena descripción, ¿verdad? Hay una macro localización y también hay una micro localización del proyecto, ¿no? Macro a nivel nacional, después bajan a departamental y de departamental pues ya bajan específicamente al área del proyecto, ¿no? Eh, Hablan sobre los caudales, hablan sobre, eh, digamos, el caudal de diseño, el caudal máximo, el caudal mínimo, hablan sobre cuánto van a generar en gigawatts o en megawatts. Entonces, ustedes tienen que hacer una muy buena descripción del proyecto en el resumen ejecutivo. Y como les digo otra vez, no tiene que ser un resumen amplio, así no, ya no sería resumen ejecutivo. Entonces, la descripción del proyecto es parte esencial, ¿verdad? Bien, entonces, además de eso, pues le vamos a agregar por acá el área de influencia. Ese es otro aspecto importante que deben ustedes considerar, porque cuando nosotros hablamos del área de influencia, tienen que ustedes categorizar, digamos, el estudio de impacto ambiental, ¿verdad? Entonces, en el ejemplo, digamos, el área de influencia del proyecto hidroeléctrico está compuesto, dice, por las áreas de influencia de los componentes que se van a caracterizar dentro del estudio de impacto ambiental, ¿verdad? Y estos pues conforman las áreas de influencia de por medio. Entonces, dentro de las áreas de influencia ustedes tienen que considerar, por ejemplo, el medio socioeconómico de la población aledaña al proyecto, ¿verdad? El medio biótico, el medio abiótico, que esos ya tenemos ahí un poquito de más experiencia. Sin embargo, aparte de lo que es la naturaleza, digamos, de lo que se va a modificar, en este caso que estamos hablando específicamente de un proyecto hidroeléctrico, también hay que considerar el medio socioeconómico. Eso fue, digamos, en la construcción de hidroeléctricas aquí en Guatemala en el pasado, fue algo que no se consideró mucho, ¿verdad? Se consideró la elaboración de proyectos. En ese tiempo pues no existían los estudios de impacto ambiental como ahora los tenemos, y no se consideraba, digamos, la parte socioeconómica, ¿verdad? Sino, como ustedes conocen en la historia, por ejemplo, de la construcción de la hidroeléctrica de Chixoy aquí, pues hubo muchas muertes a causa de expropiar los terrenos para poder hacer la hidroeléctrica y beneficiarnos con energía, ¿verdad? La hidroeléctrica de Chixoy pues es una de las más grandes a nivel nacional, la que provee de bastante energía para poder alimentar, digamos, la red eléctrica. Bien, regresemos al resumen ejecutivo. Entonces, estamos hablando sobre las partes del resumen ejecutivo y ya tenemos aquí lo que es la introducción, las generalidades, la descripción del proyecto y hablamos ahorita sobre el área de influencia. Como les digo, esto no es una camisa de fuerza, no quiere decir que porque yo estoy enumerando algunas características, digamos, del resumen ejecutivo tenga que ser así, sino puede variar, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a colocar la caracterización ambiental. Entonces, por acá tenemos la caracterización ambiental.
también dentro del resumen ejecutivo. También para ir ya saliendo de este punto, la zonificación ambiental. Por aquí tenemos entonces otro punto de interés. Cada persona que haga un resumen ejecutivo, pues va a hacerlo un poco diferente, ¿no? Bueno, entonces la evaluación ambiental, el manejo ambiental, planes y programas, tiene bastante que considerar el resumen ejecutivo. Entonces, vamos a colocar por acá la evaluación, cómo vamos a estar evaluando la evaluación ambiental. También tenemos la zonificación de manejo ambiental. Estoy sacando esta información del mismo documento que les va a llegar a ustedes más tardecito. Entonces, ahí pueden ustedes completar. Yo no estoy escribiendo todo lo que aparece ahí. Entonces está la zonificación de manejo ambiental. Además están los planes y los programas. Planes y programas. Ahí tenemos planes y programas. Y pues ahí entran todos los, en este caso, dependiendo del tipo de proyecto, pues va a haber un plan de monitoreo y seguimiento, un plan de gestión de riesgo, un plan de desmantelamiento y abandono, un plan de inversión del 1%, todo va a depender del tipo de proyecto. Entonces, como les digo, yo me estoy enfocando mucho al ejemplo que les voy a hacer llegar, que es de una hidroeléctrica, ¿verdad? Bien. Vamos entonces yo creo que este puntito pues ya quedó bastante explicado, lo que es el resumen ejecutivo. Bien, entonces, por favor consideren hacer un buen resumen para que quien vaya a leer su proyecto pues le den ganas, digamos, de leerlo. Bueno, entonces vamos al siguiente punto, que es la fase de construcción. Hay hay diferentes componentes, digamos, en las fases, ¿verdad? Y va a depender del tipo de proyecto específico, digamos, que se vaya a llevar a cabo. No podemos también como que enlistar como que o hacer un listado, digamos, de la fase de construcción, porque todo va a depender del tipo de proyecto que vayamos a elaborar. Entonces, en estas partes, pues es bastante diferente, digamos, de un proyecto de otro. Muy bien, vamos a ir entonces a las fases de construcción. Muy bien. Colocar por acá la información. Muy bien. Vamos entonces, aquí en nuestro programa tenemos fases de desarrollo, descripción del proyecto, fases de construcción. Entonces, esto que está acá, pues ya lo hemos abordado. Yo abordé más temas. Aquí está la descripción del proyecto. Esto está abordado acá, ¿verdad? Ya vimos que hay que hacer una muy buena descripción del proyecto, colocando pues toda la información necesaria. Y dijimos aquí que cada proyecto va a tener sus propias consideraciones, pero algo que sí debemos de hacer bien es la famosa macrolocalización y la microlocalización del proyecto, para que la persona que vaya a leer esto pues se ubique específicamente donde se necesite, ¿verdad? Bien, vamos a ir entonces a este otro punto que es el resumen ejecutivo, como es la fase de construcción, aunque esa también es una de las partes, digamos, que se reconoce aquí dentro del resumen ejecutivo. O sea que podríamos agregar, por ejemplo,
alguna, digamos por aquí, por ejemplo, podríamos agregar eh, la fase de construcción del proyecto. Vamos a cambiar la numeración. Aquí no es automática. Muy bien. Aquí hay pues 10 pasos, digamos, que podrían tomarse en cuenta para hacer el resumen ejecutivo, ¿verdad? Sin embargo, como les vuelvo a decir, no es una camisa de fuerza, ¿no? Que tengamos que seguir eh, este, este formato, ¿verdad? Bien, entonces, digamos, este conjunto, digamos, de medidas que acabamos de enlistar, pues se deben redactar, ¿verdad? Como en forma de resumen y pues debe manejarse, digamos, todas las fases del proyecto, ¿verdad? La fase de diseño, la fase de construcción, la fase de operación y también la fase de mantenimiento, ¿verdad? Eso pues hay que considerarlo en todo el proyecto, ¿verdad? Cuando nos referimos, digamos, a diagnósticos ambientales, digamos, de bajo impacto, como las categorías C y las categorías B2, por ejemplo, cuando hablamos del formato, tanto el formato, el procedimiento de análisis, la revisión, digamos, y evaluación del mismo, pues es el mismo que el de las evaluaciones ambientales iniciales, ¿verdad? La diferencia es que las empresas, los proyectos, las industrias, etcétera, ya no están en fase de construcción, ¿verdad? Por lo que solo se aplica la fase de operación y pues también se toma en cuenta la fase de abandono, ¿verdad? Por lo tanto, para establecer y digamos, poder plasmar compromisos, para poder hacer observaciones y recomendaciones para cada una de las actividades de la empresa. Aquí cuando yo solamente voy a decir empresa porque nuestro reglamento pues dice empresa, industria y más cosas, ¿verdad? Ya en operación, ¿verdad? Se debe entonces llevar eh, a un acuerdo, digamos, a las acciones que se realizan todos los días para poder corregir, mitigar y reducir pues, los impactos ambientales hacia el ambiente y los recursos naturales del área que rodea las actividades económicas, ¿verdad? Entonces, la fase de construcción y la fase de operación, pues hay que tomarlas muy en cuenta. El siguiente punto a tratar es la elaboración de incisos correspondientes a los incisos de los términos de referencia 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí voy a presentar este documento que yo ya les hice llegar en la carpeta, una carpeta que tiene 6 archivos de Word. Ahí entonces están los términos de referencia, los que nos está indicando aquí el programa. Por aquí tenemos, vamos a ver, esto son los requisitos, ¿verdad? De IA y también vamos a ver, términos de referencia, por ahí están, entonces, aquí estamos. Vamos a ver, entonces, voy a dejar de compartir aquí, voy a volver a compartir el documento. Este documento ustedes ya lo tienen ahí en su carpeta. Vamos a ver, guía de términos de referencia. Entonces aquí en la guía de los términos de referencia, aquí está la categoría de proyecto para categorías A, B1 y así. Aquí estamos. Para categorías A y B1, solamente también categorías A. Y entonces aquí estamos. Bien. Entonces la información que nos solicitan el día de hoy
nos dicen, vamos a ver por acá, eh, la elaboración de los incisos correspondientes, incisos 1, 2, 3 y 4 de los términos de referencia. Vamos a ver. Aquí estamos. Entonces vean aquí 1, 2, 3 y 4. Un índice dice presentar contenido o índice completo indicando capítulos, cuadros, figuras, mapas, anexos, acrónimos y otros, señalando números de página. Entonces, nuevamente les recuerdo que hay que tener cierta habilidad en el manejo de ofimática. Digamos, regularmente cuando uno empieza con los primeros estudios, uno es el que los elabora, ¿verdad? Y a medida que uno va creciendo, pues va teniendo pues ayudas ahí que puedan manejar los programas, ¿verdad? Está el resumen ejecutivo del estudio de evaluación de impacto ambiental. Dice que incluya introducción, objetivos, localización, entidad propietaria, justificación, descripción del proyecto. O sea, se dan cuenta, estas partes pues son muy similares a las que yo di en forma general, ¿va? Ahora estas están ya en forma específica. Vamos a agrandar un poquito ahí. En forma específica, ¿no? Entonces dice que incluya introducción, objetivos, objetivos, dentro de la introducción tiene que ir los objetivos, la localización, la entidad propietaria y la justificación. No una justificación como tal que diga justificación, ¿verdad? Sino simplemente que en la introducción podamos hacer una pequeña justificación, aunque en la introducción regularmente no justificamos, ¿verdad? La descripción del proyecto, obra, industria o actividad, ¿verdad? Fases y obras complementarias, están las características ambientales del área de influencia, los impactos del proyecto, obra o actividad al ambiente y viceversa, acciones correctivas o mitigación, así como un resumen del plan de gestión ambiental del mismo y resumen de compromisos ambientales. Muy bien. Entonces, como ustedes lo están observando ahorita, tenemos entonces aquí unas partes un poquito distintas a lo que acabo de señalar en forma general del resumen ejecutivo, ¿verdad? Empezamos entonces con una pequeña introducción y dentro de esa introducción vamos a hablar sobre los objetivos, dónde está localizado el proyecto, cuál es la entidad propietaria y una pequeña justificación. Aquí entonces es donde tenemos que nosotros hacer una muy buena descripción del proyecto, sus características ambientales. Vean que aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, ¿verdad? De las que se compondría, digamos, un índice de resumen ejecutivo del proyecto. En la introducción dice introducción al estudio de evaluación de impacto ambiental por el profesional responsable del mismo, sus partes principales incluyendo la descripción del proyecto, los alcances, los objetivos, la metodología, la duración y la elaboración del estudio, la localización y la justificación. Y luego pues ya viene la parte, la 4, que nos indica el programa para este día, como lo es la información general, ¿verdad? Ya hablamos la semana antepasada sobre lo que era la documentación legal. Entonces, la información legal dice requisitos de presentación incluidos en la hoja de requisitos. La documentación legal, incluir documentos legales de acuerdo a hoja de requisitos. Ahora, solo recuerden que todos los documentos legales deben ser confrontados por abogado, por lo que cada documento, digamos, que ustedes tengan que presentar, que sea un documento legal, debe ser confrontado por un abogado, ¿vale? Y al final, pues está la información sobre el equipo profesional que elaboró el estudio de impacto ambiental. Dice incluir listado de profesionales participantes en la elaboración del estudio de impacto ambiental e indicar la especialidad de cada uno, número de colegiado activo, número de registro ante el Ministerio de Ambiente, así como la respectiva declaración jurada sobre el tema en el que se participó. Bien, ahí estamos entonces
Aquí pues ya les va indicando a ustedes en la descripción del proyecto, como lo decía aquí en la parte superior. Aquí, vamos a ver por aquí, la descripción del proyecto. Uno puede venir a esta parte, dice descripción del proyecto, una síntesis general, una ubicación geográfica, una ubicación político-administrativa, una justificación técnica del proyecto, un área estimada del proyecto, actividades a realizar en el proyecto y tiempos de ejecución, un flujograma, fase de construcción, la infraestructura a desarrollar, el equipo y maquinaria. Vean que ahí están, uno puede basarse, digamos, a estos términos de referencia. Yo los invito a, si no lo han leído, a poder darle otra ojeada y poder estar enterado de qué es todo esto. Vuelvo a repetir, para aquellos que todavía no tengan la información y deseen tenerla, mándenme un correo institucional indicando que son de Plan Sábado para que yo pueda apoyarles, digamos, en enviarles el enlace. Entonces, es todo por este día. Les agradezco mucho por haberse presentado. Y si Dios nos permite, nuestra penúltima clase, pues la tendríamos en la siguiente semana. Entonces, mucho gusto de saludarlos y por ahí entonces estaremos al pendiente de la información. Hasta pronto.